Muy bien. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este nuevo A Quien Corresponda, en esta jornada de jueves, pues siempre acompañándoles el equipo que hace posible pues nuestra transmisión. Ahí tenemos a nuestro amigo Tomás Krenmal, que está en la producción esta noche, siempre pues ahí con la vigilancia de Eddie Ordóñez, nuestro productor general. También en la parte de las noticias, Itamar Cabrera, también tenemos al licenciado José Manuel García en la parte legal y, por supuesto, a Keila Castillo en la parte de contenidos. Hoy tenemos como invitado a dos personalidades. Una de ellas se va a incorporar más adelante porque está en una actividad. Y hoy ya me acompaña nuestro primer invitado, que es el licenciado Laureano López, nuestro analista que va a acompañarnos esta noche. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Un gusto saludarlo, distinto Alex. Espero que todo marche en sus labores cotidianas. Gracias, licenciado. Bueno, el tema de hoy, un tema político, porque pese a que nuestro país está pues en un momento complicado en esto de la pandemia, hay infectados, hay fallecidos, también está a las puertas de conocer nuevas modalidades en restricciones para tomar el camino a la nueva normalidad. Y en ese contexto, los diputados de la bancada Valor hace unos días propusieron que las iglesias reabran sus puertas. ¿Ustedes qué opinan, amigos televidentes? Envíen sus comentarios aquí abajo de este video para analizarlo, por favor, para que todos puedan comentar. Pero ya con nuestro primer invitado, licenciado, ¿usted cómo lo analiza? ¿Usted cómo ve esta propuesta de los diputados? Que pues la diputada licenciada Lucrecia Colón pues, fue la que tomó la palabra para explicar por qué era importante crear iglesias de todas las denominaciones. Hay una situación muy especial. Efectivamente, hay algo que se ha dado en denominar la nueva normalidad. Esa nueva normalidad es muy prematuro creer e intentar explicar cómo va a ser. Realmente ninguno de los países, porque esto es una situación mundial, ninguno de los países tiene todavía claro ni siquiera el momento en que la nueva normalidad va a iniciar. Es muy prematuro. Yo he compartido en algún momento que este problema de la pandemia, del COVID-19, no vino con un programa de actividades, sino que sorprendió a la humanidad en su conjunto de un día para otro prácticamente, dejándolos sin ninguna herramienta para poder visualizar cuál era el recorrido que este va a llevar a cabo. Efectivamente, hace 100 años exactamente hubo una pandemia parecida. Sin embargo, en ese momento la humanidad vivía etapas totalmente distintas. La comunicación y la movilidad de personas era bastante limitada. Por tanto, esa pandemia, si bien es cierto, vino a Guatemala, quedó en una circunscripción bastante cerrada. Hoy por hoy, la cantidad de personas, la movilidad, la facilidad de comunicación ha permitido varias cosas y entre ellas la circulación del virus con mucha facilidad, pero también la transmisión, y hay que decirlo, hay demasiada información, excesiva información y también demasiada irresponsabilidad de demasiadas personas transmitiendo y transmitiendo información falsa, información que aterroriza a medio mundo, que si bien es cierto, la muerte es algo desastroso para cualquier ser humano, porque es lo último que le puede suceder, también es cierto que se han dado a la tarea de específicamente tener ese como que qué hacer de estar retransmitiendo información de fuentes espurias. Eso no ayuda en nada a la recuperación de la salud de las personas. Toda vez que debemos recordar que existen dos fuentes de salud, la salud física y la salud mental. En ese sentido es muy importante tener claro,
que las personas sí necesitan tener salud mental. Ese es un buen punto. Sin embargo, también hay que analizarlo desde el punto de vista objetivo. No hay que perderse ni en las subjetividades ni en los escándalos. Es muy prudente que tengamos la paciencia suficiente para ver con ojos abiertos en qué etapa de la pandemia nos encontramos. Actualmente, el gobierno, pues hay que decirlo con toda claridad, ha optado por oscurecer los datos. Esto no favorece en nada la tranquilidad y a la paz social, porque las personas están con más temor al no saber cuál es la verdadera situación de la pandemia en Guatemala. Es una característica de otros gobiernos. Primero lo hicieron los de corte socialista en el hemisferio latinoamericano o americano, de este lado del planeta, empezaron a ocultar datos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, para no aparecer como irresponsables o como sufridores de una catástrofe. Con el tiempo se fue desarrollando y otros gobiernos de otro corte de ideología vienen y también empiezan a ocultar datos y a faltarle a la seriedad y faltar a la objetividad. No entiendo en una cabeza sana cómo puede llegarse a esos extremos. Todavía cuando tenemos el control de la información y sabemos dónde estamos parados, podemos tomar decisiones. Cuando estamos en un lugar a oscuras, no se pueden tomar decisiones. Y actualmente estamos ante una situación, por ejemplo, es noticia o no es noticia, el organismo judicial acaba de trasladar actividades hasta para dentro de 15 días. El Ministerio Público también. Eso implica de que hay muchos contaminados, no que no hayan. Incluso se corre la noticia de que está contagiado el presidente del Congreso y otras personalidades. Entonces, la situación no es para ocultar información, sino para que todos tuviéramos un scope amplio, lo suficiente para poder tomar decisiones. Y en todo eso viene lo que usted planteaba al principio. ¿Se deben o no abrir los centros de religión para llevar a cabo servicios religiosos presenciales? Pues, en primer lugar, tenemos que tener claro un asunto. El asunto de la religión, primero, vamos a verlo como un evento, no como una religión. Viéndolo como un evento, está prohibido en las disposiciones presidenciales, toda vez que están prohibidas toda clase de eventos presenciales. Entonces, ante esa situación, viene alguien en el Congreso, o la diputada Palomo, si no recuerdo mal, Sí. y presentan una iniciativa. Y esa iniciativa es, por ley, abrir las iglesias de distinta denominación, porque el principio de igualdad, pues, abarca para todos. Sin embargo, hay que tener claro un asunto. No es la ley, no es la autoridad formal de un país quien debe decidir acerca de un aspecto religioso. Solamente debe decidir de un aspecto jurídicamente viable. ¿Es o no viable que las personas se reúnan? No importa si es en iglesias, si es en escuelas, universidades o en centros comerciales o en cines, porque aquí el peligro está en la reunión de personas, no en la clase de evento que se pretenda llevar a cabo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Si es viable que se reúnan en un centro religioso, pues entonces va a ser viable también que se reúnan en una sala de cine, en un circo, en un estadio. Entonces, ¿ante qué estamos? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es el genuino interés? El genuino interés que puede tener este grupo de diputados. La Alianza Evangélica de Guatemala se opuso y, según consta en muchos medios de comunicación y en su comunicado oficial, ellos dijeron no. De momento no queremos ser responsables de que el contagio sea mayor ante y dentro de los feligreses que asisten a ciertas iglesias. Sin embargo, también hubieron otros pastores que estuvieron pidiendo que se dejara la apertura de las iglesias. Es interesante ver la posición de cada uno, pero lo que sí queremos ver, más allá, no tocando en general el tema religioso, sino el tema del peligro que implica estar en un lugar, aun cuando sea a 1,5 metros de distancia.
si esa es una suposición, eso no está demostrado actualmente. Hay personas que han estado aisladas con mascarilla, con lentes, con gel, y han terminado fallecidas, no digan enfermas. Entonces, no es el primero, son meras suposiciones, y suposiciones no puede vivir el ser humano. Tenemos que tener datos claros y concretos. Ni siquiera sabemos si estamos en la primera etapa de la pandemia, en la mitad, vamos por la tercera parte. No lo sabemos, porque no se tiene en la historia de la humanidad un evento con las condiciones actuales. Existen pandemias en siglos pasados, pero en los cuales el viaje de un lugar a otro se hacía en vapor, duraban 6 meses para llegar de un país a otro. Entonces, claro, la pandemia, cuando ya terminaba llegando a un lugar, también la medicina llegaba tarde. Y los grupos sociales a los que lograba alcanzar eran menores. Hoy, cualquier aldea, cualquier caserío, por recóndito que se encuentre, está en grave peligro porque los vehículos van, vienen, y las personas de la aldea más remota tienen un pariente fuera de Guatemala, tienen un amigo fuera de Guatemala, y él puede traerles el contagio. Entonces, no es así como lo pintan. Sería bueno que alguien de los epidemiólogos que existen y que fueran tomados en cuenta, vertieran realmente su parecer. No es trayendo a alguien de Estados Unidos, como el caso del doctor Asturias, que se va a tener la idea clara de qué puede suceder. Hay epidemiólogos en Guatemala de amplia trayectoria y experiencia que no han sido escuchados, que por no ser del partido, que por no tener el cuello suficiente, no les dan lugar. Y ellos sí han manejado el Zika, el chikungunya y otras enfermedades, el dengue que nos ha afectado, el cólera hace unos 20 años o 25 más o menos, y con esa experiencia se sabe cómo reaccionan las comunidades y qué apoyo podemos tener de quién, en qué lugar. Es así la situación inicial, mi estimado Alex, que veo yo la situación nacional. Interesante su punto de vista, Alec. Ya en breve, espero yo que se incorpore el licenciado Luis Callejas, él es pastor, y él nos va a dar también su particular punto de vista. Pero la propuesta de los diputados, en especial del Partido Valor, era de que, bueno, ellos decían y daban una idea, contemplaban que los servicios religiosos haya un máximo del 25% de asistentes de la capacidad del templo o lugar de culto y que se cumplan las medidas sanitarias y protocolos que se han establecido. Es decir, prácticamente están hablando que sin una misa o en un culto o donde se realice la actividad, pues si asistían unas 100 personas, esta vez vayan unas 20 o 30. Me imagino yo que con ese cuidado de dejar el 1,5 metros. Pero lo que usted dice es muy importante, ¿verdad? Porque como me comentaba por ahí, ¿es tan imprescindible eso? Se lo pregunto a usted y también se lo preguntaré al licenciado Callejas porque él tendrá otro particular punto de vista, pero ¿es tan imprescindible la situación como para poder, y también el control que habrá en las iglesias para controlar a la gente, que hay que reconocerlo, Vic, somos un país eminentemente cristiano y la gente busca en las iglesias un refugio? ¿Cómo cree usted que podría darse en el caso hipotético de que se logre la apertura de las iglesias? Bueno, yo considero de que resultaría bastante frustrante para las personas saber que no son admitidas. Como usted lo dice, mucha gente es bastante asidua a llegar ya sea a los cultos, a las misas, a las reuniones, a los salones de testigos, etcétera, y que le digan a usted de repente, bueno, sí vamos a celebrar un oficio religioso, pero usted no puede venir, solo va a venir X, Y y Z. ¿Cómo podría comunicársele a quién puede llegar y a quién no? ¿Cuál sería la reacción de las personas si no se les citara, por decirlo de una forma muy peculiar, para que asistiera al servicio religioso, sino que se dejara abierta y que solo va a entrar el 25% y se le acumule un desbordado público en la parte de afuera de un centro religioso? ¿Cómo le va a negar la entrada a alguien? Eso, desde el punto de vista social, moral, sería totalmente contraproducente. Pero en el fondo del asunto no es, fíjese que yo he visto algunos religiosos, por ejemplo, algunos, vamos a decir, algunos curas, han oficiado misa en el mismo estilo que estamos ahorita trabajando.
Y no es que funcione o no funcione, pero el tema espiritual es tan especial que podría bien continuarse desde el punto de vista por medio de medios electrónicos de momento para Ujú. garantizar la salud de las personas. Algunos de otros grupos religiosos como pastores también han estado utilizando las redes sociales para comunicarse con su feligresía. Entonces, de momento, ¿puede continuarse de esa forma? Claro que sí. Hay situaciones que están desde otra perspectiva muy a fondo. Y entonces, como el tiempo avanza y lo que nos interesa es que quienes nos están viendo tengan un concepto de la magnitud de las cosas, pues voy a entrarle de lleno al tema de los diputados y la petición y la moción de la ley. Para empezar, quiero compartirles de que no soy muy partícipe de que ni el presidente, ni los diputados, ni los alcaldes toquen en absoluto el aspecto religioso. En primer lugar, porque la historia, no les voy a decir que de estos días, no, la historia que no debe ser ignorada para no estar condenados a repetirla, debe ser muy tomada en cuenta. Cuando un estadista, cuando un gobernante, cuando gente del aparato estatal mete las manos en el aspecto religioso, en realidad está mandándole al mundo un mensaje demasiado claro. Es un grito desesperado de manipular a la población. Es un grito desesperado donde lo que pretenden no es la salud espiritual de las personas, sino precisamente todo lo contrario, al estar definitivamente las personas más abiertas a otras corrientes de pensamiento y a otra información. Realmente cuando un gobierno, por decirlo de una forma, cuando un Estado se apuntala, se recarga en la religión, cualquiera que ésta sea, lo que pretende es sacar de la realidad objetiva a la población para trasladarla a una realidad metafísica, la cual no es su función. ¿Y qué es lo que pretende? Que la persona olvide que la obligación del Estado no está siendo cumplida. Lo que pretende una medida de esa naturaleza es volver a sustraer de la capacidad de análisis de las personas que el gobierno no está dando la medicina, que no tiene los hospitales, que no hay insumos, que no hay médicos. Eso es lo que tienen que olvidarse y que se refugie la persona espiritualmente esperando que en una vida futura pueda tener acceso a los bienes y servicios que en esta el gobierno y quienes hacen su buena plata en el gobierno les niegan. Esa es la verdadera razón que ha existido durante toda la etapa de la humanidad. Hacer creer a las personas que en la otra vida va a haber un reajuste, porque aquí se les quedó a deber. Pero en realidad eso solamente es una posición bastante egoísta, bastante poco humana, que no es la primera vez que el mundo la ve. En 1500 ya se veía, en 1600 se veía, en 1700, porque las pandemias han sido casi que cada 100 años. Y Sí. toda la vida se ha recurrido al aspecto religioso para que la persona empiece a aceptar la voluntad divina de que se va a morir, de que la enfermedad es natural y de que todos tenemos que morirnos un día y que en el paraíso las personas malas van a pagar lo malo que hicieron y que las buenas van a ser recompensadas. Pero ese no es tema gubernamental, ese es un tema eminentemente religioso y por eso es que no se acepta y no se reconoce y no debe admitirse que líderes religiosos estén reuniéndose con la cúspide de los gobiernos. Hablo de los gobiernos en general, no solo el de Guatemala. No, ese no es un tema. El tema de la espiritualidad es totalmente ajeno y el gobierno, escudándose y tratando de utilizar al tema religioso que siempre sucede, no puede escaparse de dotar de camas, medicinas y sueldos en los hospitales. Si es una obligación material y objetiva, no soy muy dado a los asuntos religiosos porque Ujú. se ha dicho siempre, no se debe tocar a Dios con las manos sucias.
pero efectivamente hay que saber distinguir. El mismo Jesús fue bien claro al decir, mi reino no es de este mundo. Cuando él hablaba de eso, ¿me escucha? Sí, le escucho bien, Lick. Ok, gracias. Cuando él hablaba de eso, hablaba del aspecto espiritual, pero él podía decirlo porque él a eso vino, pero los gobernantes no, ellos no tienen nada que ver ahí. Ellos lo que tienen que hacer es cumplir con sus obligaciones. Mire, la enfermera de Chimaltenango que trabajó 4 meses no le pagaron, de eso no dicen nada, eso no es noticia. Los médicos que han fallecido sin cobrar un salario, eso no es noticia. Esas son las obligaciones de los gobiernos. Los diputados son representantes de su distrito, pero en los aspectos legales, en los aspectos objetivos, en la economía, en el trabajo, la seguridad, la salud, la agricultura. El aspecto religioso ha sido y fue declarado constitucionalmente libre y en manos de los religiosos. Y son ellos los que deben disponer, hacer y decidir luego de que el orden público lo permita el acceso a sus centros de religión. No es por una ley de los terrenal, material, que tiene que ver con otras cosas, que se va a ir a un centro religioso. Esto va a ser posible cuando ya haya un control, una situación clara de dónde nos encontramos parados. Mientras eso no se dé, no debe en absoluto estarse promoviendo irresponsablemente actuaciones que pueden terminar en una catástrofe mayor. Cuando ya se tenga claramente de qué se trata la enfermedad, cuando ya la cantidad de fallecidos y de contagios haya disminuido realmente y la información sea realmente pública y voluntariamente pueda ser fácil acceder a ella sin tener que pedirla por medio de la ley de información pública, entonces vamos a saber qué podemos hacer. Entonces sabremos cuál puede ser la nueva normalidad. Pero ahorita que ilusamente se hable de una nueva normalidad, creo que es muy prematuro, creo que es irresponsable, ofensivo y abusivo de parte de los diputados promover cosas que no les van ni les vienen. Ellos deberían estar interesados más en que el sistema de salud colapsado, un sistema de salud que es la vergüenza de Latinoamérica, funcione mejor y que los ciudadanos sepan que el aspecto del César, como dijera Jesús, está funcionando. Dejémosle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en el aspecto actual, en el aspecto de los diputados, ellos son del César y deben efectivamente cumplir con las obligaciones que los pusimos a hacer, porque es algo que no debemos olvidar los guatemaltecos. Diputados, presidente, alcaldes, gobernadores son nuestros empleados, no son autoridad sobre nosotros, son autoridad sobre sus subordinados dentro de la organización jurídica gubernamental, pero el ciudadano es el que ocupa la cúspide y es el soberano, es el ciudadano, el patrón es el ciudadano, el jefe es el ciudadano, no. Para nosotros, los que no estamos dentro de una relación de dependencia, no somos subordinados, sino que al contrario, somos quienes exigimos, porque no somos pedigüeños para pedir, exigimos el estricto cumplimiento de la juridicidad y legalidad de los actos de los empleados públicos, porque para eso pagamos impuestos y esa es la función que a ellos les corresponde. Licenciado, ya me indica el licenciado Callejas que ya estará, creo que está intentando ingresar a la reunión de esta noche. Me indican, pero ya estará estará en un momento más el pastor Callejas. Creo que ya está en este momento se está incorporando para que él, desde su punto de vista, pues nos pueda ayudar. ¿Qué tal, licenciado Callejas? ¿Cómo le va a usted? Gracias, Alex. Qué formalidad. Ustedes, discúlpeme, aquí yo ya casi, ya listo para solo irme al sobre. Pero muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy para servirles. Tuvo usted mucha actividad. Pues el licenciado, le presento al licenciado López, él nos ha analizado desde su punto de vista como analista, pues lo que él considera que es una inconsistencia esta petición de algunos diputados del Partido Valor que proponían que las iglesias reabran sus puertas. Sí. Para comenzar, ¿cómo lo ve usted desde su calidad de guía espiritual, pero también de analista? Claro, mire, yo he sido muy crítico a viva voz y a través de mi blog y cuando me preguntan y todo,
de que la iglesia busque o las iglesias busquen privilegios a través de legislación. A mí el hecho de que la iglesia pueda llegar y hablar con un diputado y presentarle, mire, estos son nuestros protocolos, yo no le veo nada de malo, digamos, a la idea de que puedan llegar a hacer una propuesta. Ahora, que de eso pasen a procurar una iniciativa de ley, ahí ya estamos hablando de otro terreno. Y estamos hablando de lo que a mi criterio es una influencia indebida. O sea, la iglesia no necesita una iniciativa de ley para volver a abrir. La iglesia necesita que se levante el estado de calamidad para volver a abrir. Eso es una discusión totalmente aparte y totalmente distinta. Entonces, a mí sí me molestó el jueguito político y fue muy triste ver luego la alianza decir, no, mire, no les haga caso a estos, ¿verdad? No nos dejen abrir, que también es peor todavía, ¿verdad? Que la iglesia no busque una salida consensuada y dialogada y el levantamiento al final de las restricciones a nuestras libertades individuales, pero el camino de buscar vía influencia política y vía iniciativas de ley forzar a que podamos abrir me parece inconsistente con lo que la iglesia es. Para que la gente pues tenga una idea, usted es líder de una iglesia, ¿verdad? De Estado Callejas. Yo participo activamente en la iglesia donde me congrego, aunque no ocupo un puesto de liderazgo como tal actualmente. Lo he ocupado en otras congregaciones y tengo diálogos semanales con pastores, teólogos y demás aquí en estos mecanismos en vivo, pero así como quien dice que yo soy pastor de una iglesia, no lo soy. Pero Lick, ¿cuál cree usted de Estado Callejas que es desde el punto de vista teológico, antropológico, la idea de poder congregarse? Algunos me comentaban, Alex, pero si en mi casa puedo yo rezar, orar y pues tener Claro. ese tipo de acercamiento con Dios. Lo que hay que entender, que hay una discusión que es por un lado filosófica y otro lado teológica o eclesiológica. El lado filosófico, nosotros estamos en un contexto cultural, digamos, el posmodernismo y todos los impactos que el posmodernismo ha tenido, que viene desde el siglo XVIII con la Ilustración, donde al poner al ser humano como centro y medida de todas las cosas y al rechazar, como lo hizo en la Revolución Francesa, ese movimiento, toda indicio de religión o autoridad espiritual y demás, se ha tratado de empujar y de obligar a que la religión sea un asunto de fuero interno meramente, ¿sí? O sea, que la religión es un asunto estrictamente privado. Y el cristianismo evangélico, y eso lo platicábamos en el en vivo que tuve hace 2 minutos, ha exacerbado un poco ese problema con el discurso de que el cristianismo es únicamente una relación con Dios y no una religión. Y esto es lenguaje muy evangélico. Sin embargo, se nos olvida de que el cristianismo es una fe, no es una fe esotérica en el sentido de que es interna, sino es exotérica, o sea, que sale y proclama un mensaje y que ese mensaje, cuando una persona lo acepta y lo recibe, lo integra a una comunidad de fe. Uno de los principios centrales del cristianismo es la encarnación de Jesús. Y a través del hecho de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y tomó carne y hueso y demás, nos invita a nosotros a considerar de que nuestra fe se vive de manera encarnada. Eso quiere decir en la relación unos con otros. Y por eso es que es importante congregarse, porque en la iglesia nosotros aprendemos a servirnos los unos a los otros, a orar los unos a los otros, a cuidar los unos de los otros, a amonestarnos, a exhortarnos, etcétera, etcétera. Si uno lee las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, sin una comunidad de fe donde yo pertenezca y donde yo me congregue, es imposible cumplir lo que Pablo nos pide que hagamos. Porque la mayoría de mandamientos o de exhortaciones de Pablo terminan con la siguiente frase: los unos a los otros. Entonces, eso ya indica que el cristianismo no es una fe privada, es una fe pública. ¿Pública en qué sentido?
de que se vive y se expresa en la relación los unos con otros. Entonces, el congregarse para nosotros los cristianos es sumamente importante. Y obviamente eso va a tener distintos matices. Si yo fuese católico, pues obviamente es importante también por el tema de la recepción de los sacramentos, la Eucaristía y demás. Y eso es un punto que es muy válido. Para nosotros, digamos, del lado evangélico, quizá es importante porque cantamos juntos, porque leemos la Biblia juntos, porque oramos los unos por los otros. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos hacen falta y por eso como cristianos anhelamos el día de poder volvernos a congregar. Gracias, licenciado, por su análisis interesante. Licenciado Laureano López, ahora en el área que usted maneja, por ejemplo, en la propuesta que había era de que, bueno, leí yo casualmente de que este grupo de diputados proponían de que si en dado caso se abrieran las iglesias, pues que sería el Ministerio de Salud que tendría que vigilar si no se cumplen los protocolos y ellos tendrían que cerrar las iglesias. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, muchas leyes que se han hecho y la poca vigilancia en la aplicabilidad de la ley. Por ejemplo, se me ocurría a mí lo del casco, lo del chaleco, que nadie lo vigiló. En este caso sería un graso problema porque estamos hablando de que si alguna iglesia, en todo caso, se abriera y no cumpliera con los requisitos de que no dejen estar a personas embarazadas, a niños, a mayores, y que no sean mayores de 30 personas, la van a ir a cerrar. ¿Qué implicaciones esto tiene, licenciado? En primer lugar, el Ministerio de Salud Pública no es lo suficientemente capaz de atender un centro de salud ni de atender un hospital. Ese parámetro nos debe servir para entender que tampoco va a ser capaz de estar dando persecución a cuántos miles de iglesias existen en el país. No es recargando al aparato gubernamental que va a encontrarse una solución a esto. Atinadamente, el licenciado Callejas dice, esto es que se levanten las restricciones del estado de calamidad pública para poder asistir con cualquier tipo de normalidad a cualquier tipo religioso, de evento religioso. Entonces, no es que podamos nosotros creer que el Ministerio de Salud va a poder aplicar ningún tipo de sanción. Vayamos a simplemente el hecho de la mascarilla, que se ha anunciado con bombos y platillos que debe imponerse una sanción a quien no tenga la mascarilla. Sin embargo, ningún juez de asuntos municipales, ni ningún juez de paz, ni de instancia, puede imponer esta sanción, sino que es el Ministerio de Salud Pública el que debe imponer esa sanción en un departamento específico. Pero a la fecha no se sabe que se haya impuesto una sola sanción a quien en los primeros días no se le vio con mascarilla en la calle. Entonces, no está el Ministerio de Salud en capacidad ni siquiera de imponer esas sanciones a unos cuantos, que sí, mucho, fueron unos 800 personas las que fueron sorprendidas sin mascarilla, y no se le impuso sanción alguna, que incluso que esa sanción va desde, porque hay que tener claro, esa infracción a esa medida sanitaria tiene varios tipos de sanción. Uno, la primera, la más leve, porque si es primera vez que infringe, solamente se refiere a una sanción prácticamente de orden moral, una prevención escrita que no lo vuelva a hacer porque la próxima le vamos a poner una multa. Luego ya vienen las situaciones de multa, pero si no pudieron ni siquiera con los de las mascarillas, que era un número bastante reducido, nada nos asegura que puedan llevar a cabo ninguna otra función. El Ministerio de Salud debe estar enfocado en enfermeras, en médicos, en medicinas, en oxígeno, en camas, en agua, en jabón, eso es el oficio del Ministerio de Salud, no estar vigilando iglesias, porque entonces podríamos caer en una situación de que se le dijera a la iglesia, como lo hace la iglesia católica, que le mandan desde un lugar X un papelito y le dicen qué tienen que predicar, sobre qué tienen que predicar. Entonces podría ser que los pudieran dar a todas las iglesias, mandar en lugar de gente de salud pública, les mandaran a alguien, mire, tienen que predicar de esto porque esto es lo que nos sirve al Estado. Entonces dejaría de ser una función religiosa espiritual para convertirse en brazo ahí de relaciones públicas, de adoctrinamiento de la ciudadanía
para exactamente lo que le decía en la anterior intervención que tuve, para que la gente olvide que el Estado tiene obligaciones reales que cumplir, como son los de brindar los servicios de salud, y se empiece a consolar con el aspecto espiritual y dejar en manos y en la espalda de los líderes religiosos el hecho de salvarle el pellejo al gobierno ante su incapacidad. Esas son cosas que no pueden, son como el agua y el aceite, porque no se debe revolver ninguno de esos dos puntos, toda vez que el gobierno tiene obligaciones derivadas de los impuestos que pagamos y que va a atender el cuerpo de las personas, mientras que el aspecto religioso va a atender el aspecto espiritual y algunos aspectos sociales posiblemente, pero más es el aspecto que el gobierno, diputados, presidente, alcaldes, gobernadores, etcétera, deben cumplir con su función para la cual fueron nombrados, electos y para la cual les pagamos, porque no es una concesión graciosa. No solo nos embarcaron en préstamos gigantescos que ni la 10ª generación va a poder terminar de pagar, sino que encima de eso no aparece la plata, no se cumple con la función y entonces se busca la salida, una argucia de decir, vamos a apoyar a los líderes religiosos, pero en realidad no les están diciendo, vamos a usar los líderes religiosos, no los vamos a apoyar, sino los vamos a usar. Eso es amoral, pero ¿qué moralidad podemos pedirle a personas que estamos viendo que tienen colapsado el sistema de salud, que tienen colapsadas las escuelas, que las carreteras están en pésimas condiciones, que si no hay asaltos en los buses en los últimos 4 meses es porque no circulan buses, porque si no, eso serían el pan nuestro de cada día. Entonces no podemos eximir de responsabilidad a la autoridad. Aquí viene otro punto interesante, ahora voy con el licenciado Callejas, porque de alguna manera, pues se quiere ir por la vía como que dice legal, ¿verdad? Pidamos permiso para que las iglesias abran. Pero, ¿qué pasa si no se logra? Se me viene a mí a la mente lo que pasó hace poquito en Santiago Atitlán con el pastor Gaspar Zapulú. Usted creo que conoce bien el caso, licenciado Callejas, en donde pues se le incrimina de que pues llevó a unas, no sé, 100,000 personas por el pueblo en la noche y que toque queda lo violentó, iban sin mascarilla. Puede pasar eso. Y la pregunta del millón, ¿dónde queda la obediencia a la autoridad? ¿Cómo lo ve usted? Sí, mire, ahí hay bastante tela que cortar. Le voy a poner un caso también relativamente reciente del que nadie dijo absolutamente nada. Fíjese, pues, aconteció el terrible asesinato de Domingo Choc, ¿verdad? Acusó falsamente motivos religiosos por ese tema y nos dimos cuenta que no tenía nada que ver. A los 3, 4 días se hizo una convocatoria para una ceremonia de espiritualidad maya en el Parque Central, pública. Esa es una ceremonia religiosa. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. Sí. O sea, primero, no hubo alaraca de que se van a contaminar y probablemente nadie se contaminó. Deberían tener ellos la libertad de hacerlo, sí, como cualquier otra profesión de fe podría tener la libertad de organizar una actividad al aire libre, religiosa o como fuera, ¿verdad? Sin embargo, esto fue en plena desafío a la ley y la ley no actuó. Y yo ahí lo que miro es un sesgo anticristiano importante. Ahora, ¿fue prudente lo que el pastor en Sololá hizo? Yo probablemente diría que no. ¿Por qué? Porque no, el camino no es necesariamente responder a través de una desafío a la ley abierto e incentivar a las personas a salir y a exponerse de manera innecesaria. Ahora, puede llegar un momento en el que sea necesaria la desobediencia civil por parte de la iglesia o por parte de los cristianos, digamos, individualmente tomando esa decisión. Es posible que pueda llegar. Casos se han dado, en Estados Unidos, por casos no relacionados a la pandemia, pero en Estados Unidos,
en Texas el gobernador hizo el intento, fíjense, hizo el intento y el licenciado Laureano lo dijo muy bien, hizo el intento de obligar a los pastores a someter al gobierno los bosquejos de sus sermones para ver si había lenguaje, entre comillas, de odio ahí. El gobierno ha intentado hacer eso. Y eso, por supuesto, que la iglesia no puede someterse a ese tipo de cuestiones. En California están peleando ahorita la prohibición que el gobernador de California puso sobre las iglesias a cantar adentro de la iglesia. Está prohibido cantar en California en las iglesias. Y yo tengo una hermana que vive en Australia y también está prohibido cantar adentro de las iglesias. Y ahí es donde la discusión cambia de si el gobierno se está metiendo en la libertad de religión o se está metiendo en otra que es un poco más delicada, que es la libertad de culto. Porque la libertad de culto ya es la libertad del ejercicio de la fe, ¿verdad? Y es como que le fueran a decir a un sacerdote católico o a la iglesia católica que le den órdenes de que no debe administrar la Eucaristía. La misa pierde total sentido. El punto central de la misa es llegar al altar a recibir los elementos. Entonces, no se puede jugar tan abiertamente con eso y puede ser que llegue un punto en que sea necesario la desobediencia civil. Ahora, ¿está Guatemala en ese punto ahorita? No creo. No creo. No, creo que estamos alcanzando ya un punto en el que se le está acabando la gasolina al discurso del estado de calamidad y poco a poco se van a tener que venir dando las propuestas de apertura y de considerar las maneras de hacer mejor las cosas. Y eso va a que requerir ajustes y demás, pero debe ser ajustes que sean legislados, no creo. A mí se me paró el pelo cuando vi los protocolos y este proyecto de ley donde le prohibían a los niños ir a la iglesia. Eso es destruir una generación de fe completa. Porque, y si le prohíben ir a los niños a la iglesia, los papás tampoco van a ir. O sea, es un absurdo total. Yo creo que la solución está en la libertad individual. O sea, una persona puede muy tranquilamente, así como si me siento mal del estómago o me duele la cabeza un domingo, decir, no, mejor me quedo en mi casa. Bueno, está en total libertad y ningún pastor o sacerdote o clérigo debería perseguir a un miembro de su iglesia porque se siente mal o porque siente temor de no ir, pero tampoco debe cerrársele la puerta a quien siente la necesidad o tiene la necesidad de acercarse a la congregación y demás. Entonces, aquí el problema es, y yo creo que el licenciado Laureano también lo planteó muy bien, con el tema de hasta dónde vamos a dejar que el gobierno se meta en estas cosas. Y mi lucha siempre va a ser porque busquemos devolver o restar las libertades que hemos ido cediendo de pandemia. Usted tocó un punto muy sensible y creo que voy a pasar a la parte legal con el licenciado López respecto a la libertad de culto, que está incluida como la libre expresión de todas las creencias y derecho de profesar una religión o creencia, porque puso en perspectiva algo que no me había puesto a pensar, por ejemplo, lo que pasó en Santiago Atitlán, y creo que ya creo que hasta el MP está investigando, y esta actividad religiosa maya que fue en el Parque Central. ¿Cómo lo podemos interpretar, licenciado López? Pues lo podemos interpretar como uno de esos puntos bastante esquizofrénicos que ha demostrado la autoridad en los últimos meses. Y cuando le digo puntos esquizofrénicos, recuérdese usted que la esquizofrenia es escuchar voces distintas y aplicar distintos pareceres. Y como lo decía el licenciado Callejas, se dejó hacer en el Parque Central una actividad religiosa, que no sabemos cómo es, pero una actividad religiosa al fin, con toda libertad. Y no se dijo nada. Si una sola actividad no pudo ser controlada por la autoridad porque a conveniencia política no lo veía bien, entonces no estamos hablando de religión, estamos hablando de conveniencia política. Si vemos el caso de Santiago, que en este caso pues se llevó a cabo una actividad poco responsable porque salir corriendo por las calles de un municipio no creo que sea una forma de manifestación religiosa, eso más va con las maratones de 21K que se celebran normalmente. Sin embargo, lo hicieron.
¿Desobedecieron? Sí. ¿Desobedecieron los que hicieron en el parque? Sí. ¿Existe libertad de religión? Por supuesto que sí. Si los derechos que están conculcados actualmente en esta ley, en esta declaración de estado de calamidad, son ciertos derechos los que están conculcados medianamente. La mayoría siguen vigentes, y es que el derecho a la espiritualidad, a la religión, cualquiera que ésta sea, sigue incólume, ese no se ha tocado. Aquí lo que se prohibió fue la reunión de personas, no la práctica de ningún credo en particular, y eso hay que tenerlo muy claro. Es muy importante tener ver con los ojos bien abiertos que el aparato gubernamental en general no ve el aspecto religioso como tal, sino lo ve como un instrumento que puede utilizar para sus propios intereses. En ese orden de ideas, vamos a tener claro que la Constitución Política de la República, al reconocer el derecho inherente a toda persona a practicar su espiritualidad en forma libre e independiente, pues lo hace con la mejor de las voluntades. Sin embargo, nuestra Constitución también si el gobierno es esquizofrénico, no crea usted, estimado vidente, o cómo se le puede decir en este medio, no es televidente, pero siempre nos ven de lejos, ¿verdad? Entonces es un televidente. No es precisamente el aspecto religioso el que va a inspirar al gobierno, sino que es precisamente la utilidad que él pretende. Y como decía, la Constitución es esquizofrénica. Si no es, la Constitución no está bien hecha. Eso no es cierto. Es una buena Constitución, sí, comparada con otras anteriores, pero actualmente tenemos un remedo de Constitución que escucha varias voces y que le da privilegios a unos y le quita a otros. En el tema del aspecto religioso hay que tener claro, solo a la Iglesia Católica le reconoció un montón de cosas y a las otras iglesias no les reconoció nada, simplemente les dio la libertad, pero no el privilegio que les dio la católica. Ahí tenemos dos voces para un mismo aspecto. Entonces, ¿cuál va a obedecer? ¿El que le dio privilegios a uno y le negó a otros? Así no se pueden hacer las cosas. Y no es el único caso. En el tema, si me interesa como Estado, le doy libertad. En el caso del Parque Central les dieron libertad absoluta. En los otros casos no se les da libertad. Pero también a los pueblos originarios no se les dio en la Constitución la propiedad de sus tierras, sino solamente la posesión. Y al otro grupo social se les reconoce la propiedad, que es un derecho totalmente distinto. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que una Constitución que reconoce dos cosas distintas para el mismo punto, la podamos realmente entender? Es bien difícil. Pero recordemos, los políticos no son políticos porque fueran primero patojitos de primera comunión, sino que traen un pasado ominoso que pararía el pelo a cualquier persona. Realmente estamos ante una situación de intereses y no una situación de cumplimiento de obligaciones y deberes. Y mientras el interés de ellos sea por encima de nosotros, vamos a seguir yendo a hospitales con pedazos de catre y pedazos de inyección, a pesar de que los millones de millones que se prestaron no están siendo utilizados para el fin que se propusieron. Y así las cosas. ¿Es viable que haya una desobediencia civil ante siempre va a existir la desobediencia civil? Sin embargo, dos puntos que quiero recalcar son: no se puede hacer desobediencia civil en contra de la salud de las personas, uno, y dos, eso de cantar, la primera vez que lo escucho, pero yo hoy estuve en un lugar donde para poder hablar con la otra persona había una mampara de vidrio y cabal me señalaba la otra persona al otro lado del vidrio. ¿Cómo, a pesar de la distancia entre la silla del que es escuchado y la persona que está al otro lado de la mampara, cómo quedan todos los escupitajos prácticamente sobre el vidrio? Es decir, que si cantamos, hablamos con más fuerza. Entonces la saliva la aventamos más lejos. Entonces algo de sentido va a tener también, pero es solamente a manera de ilustración. Claro, así gracias. es la cosa, amigos. Gracias. Alex, no sé si puedo hacer una respuesta por alusión aquí a un comentario que estoy leyendo en el Facebook. Ajá. Claro. Pero primero es que ahí aparezco como Luis Callejas, Juan Callejas es mi nombre, perdón ¿verdad?
Y Ah, por aquí perdón. Julio García me dice, mira Luis Calleja, si tú quieres orar, hazlo, pero no seas hipócrita, querés orar, hacerlo desde tu casa, nadie te lo impide. Ahora, si necesitas dinero, trabaja en otras cosas, no quieren involucrar a Dios, etcétera. Eh, Julio, uno, mm, bueno, mi nombre es Juan, pero eso no lo sabías, ahora ya lo Sí, sabes. perdón. Sí, sí. Segundo, oro en mi casa, sí, lo hago. Me congrego a través de Zoom y a través de Facebook Live. No, no, estamos de acuerdo en la iglesia donde yo me congrego y donde yo no soy pastor, por cierto, que ahorita no es el momento para hacerlo, así que estamos tranquilos. Tercero, gracias a Dios tengo un trabajo, yo no me dedico al ministerio, trabajo en una empresa, así que gracias a Dios he estado con trabajo todo este tiempo y puedo también tener la oportunidad de participar en estas cosas. Así que pues me sentí aludido ahí en ese No, comentario y quería gracias responderle a Julio. por tocarlo. Sí, realmente estos temas son complicados, pero le agradezco por la respuesta que da, porque realmente para eso estamos, ¿verdad? Para debatir. Y bueno, saludos a todos que están viendo la transmisión y también para los que lo verán después, porque eso se retransmite. Licenciado Calleja, ya en este punto, ya para finalizar, ¿cuál es, según su experiencia y su perspectiva, el futuro de la iglesia? Le explico, por ejemplo, en este momento no podemos hablar de que entremos a una normalidad como tal, porque en lo que cuentan la Ujú. vacuna, quizás en el 2021 ya hablemos de algo a como estábamos antes. Pero ¿qué pasará con la iglesia como tal? La relación iglesia-estado, la relación pastor o cura con los feligreses. ¿Cuál cree usted que sea el después de esta pandemia en el tema eminentemente religioso? Yo creo que las iglesias están reencontrándose con su esencia, creo que se están dando cuenta de la importancia de regresar a lo esencial en el mensaje del Evangelio y a no preocuparse por cuestiones superficiales, tamaños de templos, etcétera, etcétera. Creo que se están dando cuenta que cuáles son realmente las necesidades espirituales básicas de las personas. Creo que nos estamos dando cuenta cuánta falta nos hacemos. A veces tomamos por sentado a las personas que están sentadas al lado nuestro y ahora que no pueden estar, eh, pues duele realmente. Y yo me imagino si esto se sigue prolongando y no poder estar juntos en Navidad y cantar un himno navideño o lo que fuera, pero realmente va a ser, o sea, se siente la falta. Ahora el futuro, pues definitivamente estamos aprendiendo a vivir con esto. Yo siempre he sido reacio de la idea de nueva normalidad, primero porque si es normal no es nuevo y si es nuevo no es normal. Y segundo, porque el mundo ya vivió esto. Hace 100 años el mundo lo vivió en condiciones tecnológicas, científicas mucho más inferiores de las que estamos y salieron adelante y pudimos regresar a la vida que conocemos. Esto va a pasar. Y lo que nos toca a nosotros como cristianos y como iglesias es recuperar aquello que es fundamental y no perderlo cuando recuperemos las libertades que estamos añorando, sino fortalecer eso. Probablemente eso implique iglesias más pequeñas, probablemente eso implique estrategias distintas de cómo alcanzar a la gente. Habrá personas que quieran seguir asistiendo por internet porque no se sienten cómodas. Bueno, se respetará y se valorará y se cuidará de todos, ¿verdad? Pero yo miro el futuro lo miro positivo porque el mensaje del Evangelio es positivo, porque nuestra esperanza no está en si hay cura o no para el COVID-19, si nuestra esperanza está depositada enteramente en la persona y obra de Jesús. Así que vamos a salir de esto. ¿Va a tomar tiempo, va a tomar ajuste, va a costar, va a ser difícil, va a ser peleado? Sí, pero vamos a aprender a hacerlo bien y lo importante es que aprendamos a hacerlo bien juntos. Ya para concluir, licenciado López, ya no más voy a pedirle datos al liceo que ya solo termino con el licenciado López. ¿Cuál es su escenario próximo, Lick, en el tema de las iglesias y también, por supuesto, de lo que vendrá después desde el lunes? Incierto, porque no sabemos dónde estamos parados en este momento. Incierto porque no tenemos, si bien es cierto, la humanidad ha avanzado los últimos 100 años, pero también es mentira, porque hoy por hoy, si algo la gente ya no sabe es leer ni escribir. No hay investigación ni desarrollo,
no hay realmente una esperanza de que tengamos científicos al estilo de los que habían hace 100 años, sino todo lo contrario. Hoy tenemos expertos en Facebook y en Twitter y en otras situaciones, nunca en situaciones de investigación. Entonces, si algo está siendo difícil, es precisamente encontrar respuesta a esta gran interrogante. Para terminar, quiero recordarles que la vacuna más rápida que existe a nivel mundial es la del papiloma humano. Para esa vacuna se tardaron 8 años en desarrollarla. Yo no creo que en los próximos 2, 3 años tengamos una nueva normalidad. Esta será tal vez en unos 5 años, siendo bastante optimistas, pero antes de ese tiempo no veo ningún cambio más que seguir con el encierro, evitando el contagio y tratando de suplir esa falta del Estado para curar a sus ciudadanos con remedios caseros como es la cebolla morada, el jengibre y otras cosas que surgen en las redes sociales. Amigo Alex, le agradezco la oportunidad, es siempre un gusto conversar con usted. Un saludo respetuoso al licenciado Callejas y espero que todos estemos bien y que en otra ocasión nos volvamos a reunir. Licenciado Laureano López, gracias por estar acá. Lo veré en el canal Antigua el próximo jueves en su análisis correspondiente. Fuerte abrazo. Gracias. Licenciado Callejas, ¿alguien puede seguirlo en sus redes para hablar de esos temas también? Gracias, sí, por supuesto. Me pueden encontrar en Twitter. Mi nombre está como @Juan F de Francisco, Callejas A. Juan F. Callejas A. Y en YouTube, el canal donde tengo los programas que transmito y un podcast diario que tengo también, es el canal de YouTube es Razonable Creer en Dios, así que ahí pueden también dejar sus comentarios y pueden escribir también a razonablecreerendios@gmail.com. Así que estoy para servirles. Lick, gracias. Licenciado López, ¿algún contacto, una página de Facebook para verlo? Mi nombre, Laureano López García. Perfecto. A ambos, gracias por acompañarme. Pasen feliz noche. Gracias, buenas noches. Amigos, buenas noches. A nombre de Tomás Kretman en la producción, Eddie Ordóñez en la producción general y Tamar Cabrera en las noticias, también a Keila Castillo en los contenidos y pues al licenciado José Manuel García en la parte legal. Mi nombre es Alex Fernando Chuyá. Pasen una feliz noche.